Hermanos amados, un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos guíe en este tiempo de meditación bíblica y oración. Como ustedes conocen, desde que comenzó esta pandemia del COVID-19, el Señor puso en nuestros corazones que cada día tuviésemos un tiempo de meditación bíblica y oración. Y los miembros de la Junta Directiva Nacional de la Alianza y también los hermanos presidentes de los distritos hemos estado participando, guiando o presidiendo este tiempo especial. Ha enriquecido nuestras vidas, también a nuestras familias, y estamos seguros que también sus vidas. Agradecemos el nombre del Señor por los hermanos, por los consiervos, las familias que han podido permanecer fieles en este tiempo de pandemia, ya para 6 meses, con fidelidad han estado participando día a día, mañana a mañana, en la palabra y en la oración, y por esto damos gracias al Señor. Vamos a meditar en unas porciones del libro de Hechos, Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, y en esta ocasión meditando sobre lo que Dios hizo usando a Pablo y a su equipo. En el libro de Hechos se habla de Pablo, tuvo que ir a Jerusalén, y de Jerusalén el tribuno lo llevó hasta Cesarea, con un resguardo de 470 hombres. 470 soldados cuidaron de Pablo desde Jerusalén a Cesarea porque los judíos querían matarlo. Y de allí, de Cesarea, fue llevado hasta Sidón, luego a Mira y luego a la isla de Creta, en un lugar llamado Buenos Puertos, donde Pablo sugirió que había que invernar, pero la mayoría no quiso y quisieron seguir, y luego la embarcación quedó en el mar, dentro del mar Mediterráneo, mar Adriático también, a la deriva, y por el poder de Dios, finalmente con un naufragio llegaron a Malta. Entonces vamos a ir leyendo unas porciones y luego también estaremos orando. Del capítulo 27 de Hechos, capítulo 27, vamos a leer los versículos 1 hasta el 10. Pablo con sus compañeros, esto es Lucas y también Aristarco, dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Este hombre fue amable con Pablo, de la compañía Augusta. Y embarcándonos, aquí está el autor, Lucas, en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos o despegamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Este era un hombre de Europa. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento. Sotavento significa hacia donde el viento se dirigía, a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí al centurión, una nave alejandrina. Esas naves alejandrinas son las que llevaban granos desde el norte de África, esto es de Egipto, hasta Roma. Y hallando esta nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento
de Creta frente a Salmón. Y costeándola la isla con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Entonces en Buenos Puertos debían de quedarse, o en Creta deberían de quedarse. Esto es lo que Pablo dijo, porque cuando llegaron a ese lugar era ya el invierno y la navegación se hacía muy difícil. Y habiendo pasado mucho tiempo, dice el verso 9, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno era el 5 de octubre, Pablo les amonestaba. ¿Y qué les dijo? Diciéndoles, varones, en el verso 10, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón o al dueño de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo tenía mucha experiencia en navegación, no como marinero, sino como viajero, porque Dios lo llevó por todas partes del mundo predicando el Evangelio y tenía mucha madurez en esto. Dice el verso 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, aunque se llamaba Buenos Puertos, no había allí buena comodidad. La mayoría acordó zarpar, despegar también de allí, por si pudiesen arribar a otro puerto de la misma isla de Creta, esto es Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. No quisieron quedarse en Buenos Puertos, allí en la isla de Creta, donde Pablo les recomendó que se quedaran, sino que ellos quisieron ir a otra ciudad, a otro puerto de la isla de Creta, esto es a Fenice, donde quisieron invernar, pero la nave no pudo estacionarse allí de ninguna manera, porque el viento la llevó a la deriva y luego todos perdieron la esperanza de vivir. Hay que escuchar los consejos. Pablo sabía que los meses de septiembre, octubre y noviembre eran meses de invierno en los que no se debía navegar. Por esto él recomendó, él aconsejó, él exhortó para que no inicien su viaje desde el puerto de Creta, llamado Buenos Puertos, porque iban a arriesgar sus vidas y también la nave, como efectivamente sucedió y lo vemos más adelante. Entonces vamos orando al Señor para que cuando nos dan consejo, las personas que son sabias y personas que están dirigidas por el Señor, no seamos tercos, no seamos necios, no seamos duros u orgullosos, sino que con humildad aprendamos a oír el consejo que nos dan. Oremos al Señor. Soberano Señor, Pablo tenía experiencia en navegación, aunque él no era un marinero, pero por las muchas ocasiones que le tocó viajar de una ciudad a otra en barco, él conocía bien los tiempos y él aconsejó que la embarcación no despegara, no zarpara desde Buenos Puertos. Él pidió que se quedaran allí en la isla de Creta los meses del invierno, pero la mayoría no oyó lo que Pablo decía. ¿Y cómo no siguieron el consejo? La travesía, el viaje fue horrible, fue de una gran tribulación, porque todos pensaban que iban a morir. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes y que seamos sensibles cuando personas sabias, dirigidas por ti, nos dan un consejo en lo espiritual, en lo ministerial, en lo administrativo, en lo económico, en lo familiar, que no tomemos una actitud de rebeldía,
que no seamos orgullosos, tercos y duros, sino que seamos muy sensibles al consejo de esta persona o de estas personas que son guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo de Dios, como lo estaba haciendo Pablo a los que dirigían aquella embarcación. Pero no lo oyeron y tuvieron que experimentar tristes consecuencias. Ayúdanos, Señor, que sigamos siempre el consejo de personas dirigidas por ti. Que cuando no sepamos qué hacer, te busquemos a ti y busquemos a las personas dirigidas por ti para encontrar el consejo oportuno. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, Pablo muestra su confianza en Dios. La embarcación despegó, zarpó de buenos puertos y pensaban ir hasta Fenice, una ciudad más cómoda para allí invernar, pero fue imposible guiar a la nave hasta ese lugar. Y la Biblia nos dice que desde Creta hasta Malta, donde la embarcación llegó guiada por el poder de Dios, de la mano de Dios, nos dice que ellos perdieron la esperanza de vivir. Dice el verso 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, la proa es la parte de adelante, nos abandonamos a él, a ese viento huracanado llamado Euroclidón, y nos dejamos llevar. Miren, hermanos, la última parte del verso 15, y nos dejamos llevar. La embarcación quedó a la deriva. La embarcación quedó a la deriva. Los marineros no pudieron tener control de ella, pero la nave estaba en las manos de Dios. No estaba a la deriva. Los hombres no la podían controlar, pero la nave con los 276 pasajeros estaba en las manos de Dios. Dice el verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, dice el autor de Hechos, Lucas. Los marineros antiguos se dirigían por el sol y se dirigían por las estrellas. Se orientaban por el sol y las estrellas y no podían ver el sol, no salía porque todo estaba nublado, ni tampoco las estrellas. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, aquí está la exhortación, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. El que no oye consejo le va mal, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Les recordó a los marineros y a los pasajeros que él dio el consejo de quedarse invernando en Creta, pero no lo oyeron. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. ¿Y cómo así Pablo dice esto? Sino solamente la pérdida será de la nave. Las cosas materiales tienen poco valor. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Dios estuvo con Pablo diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, todos los pasajeros. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Bueno, Pablo aquí le está hablando a los 276 navegantes, pasajeros, y le dice, tengan ánimo. 14 días no habían comido. 14 días en un ayuno obligatorio.
No podían comer porque todos tenían también náuseas. Era terrible. Habían perdido la esperanza de vivir. Pero el Señor le dijo que los pasajeros estaban bajo su cuidado y que ninguno de ellos iba a morir, porque yo confío en Dios. Qué hermoso. Pablo confiaba en Dios. Hermanos queridos, ¿y usted en quién confía? ¿En quién confío yo? ¿En qué confía usted? ¿En qué confío yo? Bien, en estos días de pandemia, la gente tiene mucha esperanza que pronto aparezca la vacuna, porque la gente pone su confianza en la vacuna. Piensan que con la vacuna entonces podrán vivir tranquilos y ya esta pandemia pasará. Pero hermanos queridos, yo también les animo a que no confiemos en esa posible vacuna, sino que sigamos confiando en Dios. Dios tiene el control de todo. Miren, pronto aquí en el Ecuador habrá un nuevo gobierno y puede ser que mucha gente ahora esté confiando en lo que hará el próximo gobierno. Tenemos que poner la confianza en Dios, como Pablo. Pablo no puso su confianza en la nave, ni tampoco en el centurión, tampoco tenía su confianza en los soldados o en Julio, el que cuidaba de él. No, Pablo no confiaba tampoco en sus habilidades que tenía porque había navegado mucho. Pablo dice, yo confío en Dios. No tenemos que confiar en nuestras posesiones materiales, tampoco en nuestros títulos, en nuestras habilidades como comunicadores, sino poner la confianza en Dios. Yo confío en Dios, dice Pablo. Y es una gran exhortación para nosotros hoy. Vamos orando para que en esta adversidad hay mucha gente que cree en Dios, pero no confía en Dios, porque no conocen el significado de la palabra creer. Creer es poner absolutamente la confianza en Dios. Los demonios también creen en Dios y tiemblan delante de Dios, pero ellos no confían en Dios. Hermanos, Pablo puso toda su confianza en Dios y él les dijo, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá, en el verso 34, porque yo confío en Dios. Lucas confiaba en Dios, Aristarco confiaba en Dios, y no hay duda que allí en la embarcación, entre los 276 pasajeros, hubo personas que aprendieron a poner su confianza en Dios. Aprendamos a confiar en Dios. Y para aprender a confiar en Dios, tenemos que rogar al Señor para que Él nos ayude. Oremos al Señor. Muy amado Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pablo, en medio de la adversidad, de la tribulación, habían perdido todos la esperanza de vivir allí en alta mar. Estaban viajando en necedad. Tenían que haberse quedado en la isla de Malta, en la isla de Creta, pero no lo escucharon a Pablo y la embarcación quedó a la deriva, pero ahí estaba Dios controlando esa embarcación. Y tú le hablaste, Señor, a Pablo y le dijiste, Pablo, ten ánimo, no temas, porque los pasajeros han sido puestos bajo tu cuidado y ninguno morirá. Y tú seguirás con vida, porque así como testificaste en Jerusalén, también tienes que testificar en Roma. Y Pablo dijo, cuando exhortó a todos, porque yo confío en Dios. Gracias, Señor, por el ejemplo que Pablo significa para nosotros en este punto. Él fue un hombre que aprendió a confiar en ti, absolutamente creí en ti. Ayúdanos, Señor, a nosotros hoy a confiar en ti. En medio de esta pandemia,
hay muchas personas que viven confiadas con la esperanza que muy pronto habrá una vacuna, pero puede ser que esa vacuna no llegue. No conocemos qué plan tú tendrás. Lo que sí sabemos es que tú seguirás cuidando de nosotros y siempre tendrás lo mejor para nosotros, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Que juntos con Pablo en medio de esta adversidad podamos decir, pero yo confío en Dios. Que confiemos en ti, que te adoremos a ti, que esperemos en ti. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe, nuestra confianza en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora a leer sobre el naufragio. En el capítulo 27, los versículos 39 al 44. 27, 39 al 44. Cuando se hizo de día, dice el verso 39, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. La proa es la parte delantera del barco, pero dando en un lugar de 2 aguas, haciendo encallar la nave o varar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa, la parte posterior del barco, se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, porque en la Constitución de Roma decía que si un soldado dejaba ir a un preso pagaba con su vida. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, tal como Pablo lo había anticipado. Y queridos hermanos, llegaron a una isla, pequeña isla llamada Malta. Y allí en esa isla de Malta, como se narra en el capítulo 28, los versículos 1 al 10, esa isla hace mucho frío. Era época de invierno, el frío aumentaba. Y quisieron hacer fuego para calentarse. Pablo también recogía algunas ramas. Y mientras recogía esas ramas, una serpiente de aquel lugar le mordió en su mano. Y todos los de aquel lugar, los nativos, pensaban a qué hora Pablo se hinchaba y moría. Y también dijeron, ciertamente en el verso 4, este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces los del lugar, verso 6, los isleños, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Siempre la polarización. Primero lo tenían como un hombre muy malo y luego pensaron que era un hombre muy bueno. Cambiaron de opinión. Y en aquel lugar, el hombre principal puesto allí por Roma, que estaba en la isla, su papá estaba muy enfermo. Este hombre se llamaba Publio. Y dice que el padre de Publio, en el verso 8, estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería.
Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Porque Cristo salva, santifica, Él sana y viene otra vez. Y este milagro sirvió para que muchas personas conozcan a Jesús como Salvador, a quien Pablo predicó. Dice el verso 9, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos o salieron de la isla, nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo siendo cuidado de Dios. Dios cuidando de Pablo y de su equipo, de Lucas, de Aristarco y de todos los 276 pasajeros que habían venido en la embarcación que naufragó. Y Dios cuidando de Pablo soberanamente. Una víbora lo mordió, pero Dios lo sanó, porque Dios tenía un propósito con Pablo. Queridos hermanos, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, podemos encontrarnos con muchas adversidades, pero solos no estamos. El Señor está a nuestro lado, no nos deja, no nos desampara, Él nos cuida. Las personas que están como misioneros en diferentes partes del mundo, en lugares hostiles, allí el Señor los cuida. Allí el Señor les preserva la vida para que testifiquen de su amor. Y allí en ese lugar, en esa pequeña isla de Malta, Pablo y su equipo permanecieron 3 meses y Dios hizo en aquella isla durante esos 3 meses maravillas. Vamos orando al Señor por la manera como Dios usó a Pablo allí en la isla de Malta. Señor, te damos gracias por este testimonio del apóstol Pablo. Allí en la isla de Malta, con humildad, siendo un apóstol, él comenzó también a recoger ramas secas para aumentar el fuego y que todos pudieran calentarse. Pero una víbora lo mordió y todos pensaban que él se hincharía y moriría inmediatamente. Pero nada de esto sucedió, porque tú tenías con Pablo un propósito, que él llegara a Roma para que testifique también allí, como lo había hecho en Jerusalén y por todas partes del mundo. Tú cuidaste de Pablo, porque Pablo estaba en tu voluntad. Y gracias, Señor, porque esto nos da a nosotros confianza. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, tú nos cuidarás, tú nos sustentarás y nos librarás de la muerte. Sabemos que vamos a morir y esto lo conoces tú, pero hasta tanto estás a nuestro lado cuidando de nuestra integridad física, como cuidaste de Pablo, de Lucas, Aristarco y de todos aquellos que naufragaron, tal como Pablo lo dijo, porque tú, oh Dios, se lo dijiste que ninguno perdería la vida. Pablo tenía que llegar a su destino, a su objetivo, que era Roma, para allí ser luz y seguir hablando de Cristo, porque ya había allí cristianos. Gracias, Señor, porque esto nos anima. Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, tú nos cuidas, nos proteges. Gracias por este testimonio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque allí usaste a Pablo en la predicación del Evangelio, en la sanidad de los enfermos. Donde quiera que él estaba, él cumplía con el mandato que le habías encargado. Que así lo hagamos nosotros hoy. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora veamos de Pablo su amor por los judíos. En el capítulo 28, el último de Hechos, los versículos 17 en adelante, allí se lee que cuando llegó a Roma, dice el 17,
Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, les contó su testimonio: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, como efectivamente sucedió, el tribuno, Félix, también el otro que sustituyó a Félix, Porcio Festo, y también el rey Agripa y su esposa Berenice, no hallaron nada malo en Pablo, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, se refiere al Evangelio, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Entonces Pablo, siempre cumpliendo lo que era su costumbre, primero predicaba el Evangelio a los de su propio pueblo, a los judíos, pero su pueblo no le recibió. Entonces, como no le recibían el mensaje entre los judíos, sus hermanos, Pablo predicaba el Evangelio a los gentiles, donde era bien recibido o recibido por muchos. ¡Qué pena! Y Pablo estaba allí, dice el versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Pablo tenía una audiencia cautiva. ¿Por qué? Porque cada número de horas, 4 o 6 horas, un nuevo soldado cuidaba de Pablo. Y entonces Pablo tenía la oportunidad de predicar el Evangelio cada vez a un nuevo soldado. Por esto, cuando escribió sus cartas, él decía en sus cartas que os saludan de la casa de César, porque Pablo ganó a muchas personas para el reino de los cielos. Pero el pueblo judío cerró una vez más su corazón, cerraron sus mentes y no le quisieron escuchar. Dice el 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Vamos orando al Señor para que el corazón de las personas duras, mentes cerradas, puedan ser sensibles y oír la voz del Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por su pueblo, Él vino por su mundo, pero su mundo le rechazó. Vino por su pueblo Israel, y su pueblo Israel le rechazó. No lo reconocieron a Jesús como su Mesías prometido. Y aquí Pablo, cumpliendo su buena costumbre por amor,
Primero le predicó a los de su pueblo, pero no lo escucharon. Oremos al Señor por aquellos que no han creído en Él, para que sean sensibles a su voz. Soberano Señor, te damos gracias en este momento porque nosotros no hemos sido rebeldes a tu voz. Cuando nos predicaron el Evangelio, nosotros creímos en ti, pusimos toda nuestra confianza en ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados y tú nos perdonaste. Y entonces el Espíritu Santo de Dios vino a nuestras vidas y nuestra vida entera cambió. Pero Señor, qué pena, el pueblo judío, la comunidad judía de Roma no recibió el mensaje de Pablo. Pero Pablo siguió predicando el Evangelio entre los gentiles. Su costumbre era ir primero a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Señor, cuando predicamos el Evangelio hoy, en nuestros días, hay muchas personas que nos rechazan, nos desprecian, pero no nos desprecian a nosotros solamente, te desprecian a ti. Pero Señor, que esto no sea un impedimento para que nosotros con valentía sigamos hablando de tu amor. Te rogamos que nos ayudes para que prediquemos el Evangelio del Reino con amor, con autoridad, con el ejemplo. Esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje, vamos a leer los versos 30 y 31 de Hechos, el capítulo 28. Dice 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Pablo, ¿qué hacía en esa casa allí en Roma? 2 cosas: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo predicaba abiertamente y sin impedimento, en medio de las hostilidades, en medio de las adversidades. Pablo pronto iba a morir allí en Roma, porque él dijo en la segunda carta a Timoteo que escribió desde Roma: yo ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que el Señor me dará. El Señor juez justo me dará en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que esperan su venida. Pablo vivía con esta esperanza y allí murió, predicando el Evangelio, enseñando la vida de Cristo para que la gente sea como Cristo, para que la gente imite a Cristo. ¿Y cómo lo hizo? Abiertamente y sin impedimento. Hermanos, en medio de esta pandemia del coronavirus, que esto no sea un impedimento, sino que sigamos predicando el Evangelio abiertamente y sin impedimento. Y que nuestros misioneros en el campo misionero, aún en los lugares hostiles, puedan predicar el Evangelio abiertamente y sin impedimento. El libro de Hechos es una historia que no tiene fin. Pablo siguió predicando. No se habla aquí del fin de la predicación, ni fin de la enseñanza. Nosotros tenemos que continuar. Nuestros hijos tienen que seguir. La gente, los jóvenes y los niños que ahora se convierten, tienen que seguir con la predicación del Evangelio. ¿Cómo tienen que hacerlo? Abiertamente y sin impedimento. Oremos al Señor para que Él nos ayude a seguir predicando en medio de las pruebas, de las tribulaciones, en la abundancia o en la escasez, con pandemia o sin pandemia. Sigamos confiando en Dios, predicando el Evangelio abiertamente y sin impedimento. Porque aunque Pablo estaba preso, la palabra de Dios no estaba presa. Él siguió predicando el Evangelio con valentía hasta que murió.
hay que dar gracias a Dios por la fidelidad, por el amor de Pablo a Dios y también el amor de Lucas y Aristarco hacia Dios. El mismo Dios de ellos es hoy nuestro Dios, no hay otro. Que sigamos hablando de Él abiertamente y sin impedimento. Esta es nuestra oración. Oremos. Muy amado Dios, qué hermoso cómo concluye el libro de Hechos. Pero allí queda la puerta abierta. Pablo permaneció 2 años enteros predicando el Evangelio y enseñando la vida de Cristo. ¿Cómo? Abiertamente y sin impedimento. Que nosotros también, Señor, sigamos predicando la palabra de Dios y enseñando la vida de Cristo abiertamente y sin impedimento. Tú sigues salvando, Señor, y en esta hora oramos por nuestros amigos, para que se conviertan, para que se arrepientan de sus pecados. Amigos queridos, ustedes que están en sus delitos y pecados, busquen a Dios. Pídanle perdón a Dios por todas sus maldades. En este momento, díganle: Señor, perdóname todos mis pecados. Lávame con la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Dame tu Santo Espíritu. Hazme una nueva persona, una nueva criatura. Gracias porque me has perdonado, porque me has limpiado con la sangre que derramaste en la cruz. Gracias, Señor, por la salvación de las personas. Y ayúdanos, te rogamos, para que sigamos predicando y enseñando la palabra de Dios abiertamente y sin impedimento. Pon tu mano sanadora, Señor, sobre los enfermos, así como Pablo puso su mano sobre el padre de Publio y tú lo sanaste. Así también, Señor, pon tu mano sanadora en las personas enfermas, en aquellos que están contagiados, aún aquellos que agonizan, tú los puedes sanar. Y aquellos, Señor, que están agonizando y que hoy pueden morir, que se pongan a cuentas contigo. Ayúdanos, Señor, para que sigamos predicando el Evangelio del Reino abiertamente y sin impedimento, como lo hizo el apóstol Pablo con sus compañeros de milicia, Lucas y también Aristarco, y otros compañeros que anduvieron con él. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde, que sigamos predicando el Evangelio como Pablo y su equipo, abiertamente y sin impedimento, para la gloria de Él. Un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.